los puntos de vista, las sugerencias de las organizaciones civiles, especialistas y académicos que participaron en las audiencias donde se discutió la propuesta del Ejecutivo, y finalmente va a funcionar el bloque opositor que en la pasada reforma de seguridad tuvo un papel decisivo, sobre todo en el Senado. De esto vamos a hablar, estas son las preguntas que vamos a tratar de resolver hoy aquí en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Y ahora, si me acompaña, vamos a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro tema de hoy. El Congreso podría tener listo el dictamen para una nueva reforma educativa a finales de febrero, en medio de presiones fuertes de un bloque opositor por frenar su aprobación con la mayoría de Morena y también las movilizaciones de la CENTE que demanda su abrogación y el regreso al antiguo modelo educativo y administrativo bajo mayor control sindical. Esta reforma será la primera que desmontará el gobierno y le servirá para diferenciarse de la aprobada por su antecesor, pero puede ser un brinco riesgoso sin existir los consensos sobre el futuro de uno de los temas más importantes para el país. Al proceso legislativo lo acompaña una creciente tensión entre el gobierno y la CENTE por los bloqueos de vías férreas en Michoacán y ahora movilizaciones en San Lázaro y Palacio Nacional. ¿Habrá consensos entre diputados como hubo con la Guardia Nacional en el Senado? ¿Se escucharán las propuestas de organizaciones civiles o se impondrán las presiones de la CENTE? Posturas. 1. Investigadores, sociedad civil y especialistas en educación presentaron el pasado 7 de febrero una propuesta de reforma educativa que fue avalada por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, que busca complementar la iniciativa del gobierno. Entre los principales aspectos está centrar el mérito para el ingreso y desarrollo docente a través de concursos de selección, pero excluyendo las medidas punitivas establecidas en la reforma educativa del gobierno anterior y la necesidad de contar con un organismo independiente de evaluación de la política educativa del país. 2. Los especialistas que hicieron dicha propuesta conformaron la iniciativa Red Educación y Derechos, con 3 premisas básicas. Los elementos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo, que son valiosos y deben mantenerse, los aspectos que pueden mejorarse del artículo 3º actual, y los temas en donde sugerimos innovar basándonos en nuestra experiencia escolar y de investigación, explica Pedro Flores Crespo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. 3. Profesores de la sección 22 de Oaxaca se manifiestan frente a Palacio Nacional para exigir la abrogación total de la reforma educativa y sus leyes secundarias, así como para demandar la reinstalación de casi 600 profesores cesados en todo el país por negarse a implementar la reforma educativa. 4. La Cámara de Diputados prevé que para finales de febrero se pueda tener listo el dictamen sobre reforma educativa para su votación en el Pleno en este mismo periodo ordinario de sesiones, precisó la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la reforma educativa y esto porque en las próximas horas, previsiblemente el próximo jueves, comenzará a circular el dictamen allá en el Congreso con las propuestas de modificaciones de la iniciativa que envió el presidente López Obrador para abrogar y para crear un nuevo marco jurídico que sustituya a la reforma educativa que fue, recordará, la joya de la corona del gobierno de Peña Nieto, aprobada en el Pacto por México, uno de los primeros puntos en los que el actual gobierno desmontará una de las reformas estructurales o pretende desmontarla, que en su momento anunció y prometió que haría el gobierno, el presidente López Obrador, en campaña. Vamos a entrar a la discusión. Le agradezco de verdad que esté con nosotros y sobre todo muchas gracias al secretario de la Comisión de Cultura, de Educación, perdóname, de la Cámara de Diputados. Ese fue un lapsus que todavía no sé cómo habrá sido, pero no importa. El caso es que ya lo dije bien, Comisión de Educación. Claro que sí. Gracias, Alfonso Robledo. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Es un orgullo estar aquí contigo. Muchas gracias. Y David Calderón, Mexicanos Primero. Muchas gracias, José, por la invitación. Traes hoy algunas notas interesantes, pero déjame empezar con los hechos que los traes tú, Alfonso. ¿Cómo está la cosa del dictamen? Porque en algún momento se pensó que podría circular el lunes. Desde ese día comenzaron los bloqueos de la CENTE
en el Palacio de San Lázaro. Finalmente no fue el lunes. ¿Cómo está un poco el calendario y la perspectiva para llegar pues, a donde va a desembocar seguramente en el Pleno? Estaba programado para dictaminarse esta semana, pero la semana pasada, en vista de todo el trabajo que implicó reunir las propuestas que se dieron en las audiencias, esto aparte del Parlamento Abierto que hicimos para escuchar a los diversos actores interesados en opinar sobre la reforma educativa, y se autorizó que la fecha de esta semana se pasara para el 5 de marzo. Yo creo que los compañeros... El 5 de marzo es próximo martes, ¿no? Próximo martes, sí. Ese día tenemos que dictaminar. Ese día vamos a discutir ¿Está la ya propuesta. Convocada la comisión? Sí. Nos van a convocar, sí, seguramente. Ya estamos convocados. El dictamen se tiene que circular 5 días antes. Seguramente pasado mañana ya nos entregan la propuesta final, al menos anterior a la definitiva, después de dictaminarse, en materia de reforma educativa, a la reforma que hizo. No sé, que podemos adelantarle al auditorio. Próximo martes estaría la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados discutiendo la propuesta de dictamen que en su caso, después de una votación, tendría que subir al Pleno. ¿Tienes una estimación de cuándo, en su caso, podría llegar al Pleno? Pues podría ser al día siguiente, el jueves siguiente. O sea, la próxima semana podría quedar resuelto ese tema de la reforma educativa. Así es. Uno de los más controvertidos, posiblemente, de la actual legislatura. Pues sí, uno de los temas donde generó mucha discordancia, controversia en el gremio magisterial. Sin embargo, generó mucha aceptación entre los padres y las madres de familia. Fue la reforma mejor entendida, la más aceptada de todas las que se hicieron, y creo que fue una buena reforma. En esta ocasión, pues la reforma atiende más bien a esa pequeña parte de maestros agremiados en torno a un sindicato que se hace llamar la CENTE, que más bien López Obrador pretende pues entregarles nuevamente estas canonjías que tenían antes, ¿no? Decidir sobre las plazas de los maestros, tener el control sobre quién entra y quién sale a dar clases, decidir además sin que haya ninguna medición al respecto de qué tan bien o qué tan mal estamos dando las clases a los niños y a las niñas del país, y que no haya ninguna consecuencia al respecto, que nadie nos evalúe qué tan bien o qué tan mal vamos en el proceso educativo para ser mejores mexicanos en el futuro, mejores ingenieros, mejores diputados, mejores alcaldes, mejores todo, ¿no? Sin duda, una de las reformas más polarizantes fue promesa de campaña del presidente López Obrador abrogarla. Has tenido la sociedad civil que por lo menos algunos segmentos de ella ha estado defendiéndola. En algunos otros casos han sido más reticentes o han aportado algunas críticas, sobre todo por la parte punitiva de la evaluación. Pero has tenido también padres de familia, como decía Alfonso, defendiendo y a favor, o empresarios, el sector empresarial, las cúpulas empresariales, al mismo tiempo que tienes a los maestros diciendo, oigan, nos trataron de la patada y no puede implementarse si no es con el apoyo nuestro. ¿Qué nivel de polarización de esta reforma, David? Así es enorme, José, pero tiene que ver, yo creo, con la importancia del tema. Aquí literalmente nos estamos jugando el presente y el futuro del país. En todos los países la discusión sobre la definición educativa es una de las más polarizantes. Tenemos esta idea de una Finlandia que es casi una Disneylandia, ¿no? Están en este momento en un debate a muerte entre ellos de qué camino seguir. Y digamos, son justo una de las sociedades que mejor resultados tiene en todos los sentidos. Ejemplo de desarrollo educativo. Desde lo estrictamente preescolar, digamos, hasta ya la resultante en la vida ciudadana y del trabajo de los adultos. Tú ves que es un país volcado a la educación y hoy están en un debate enorme. ¿Qué saldo nos deja esta discusión? Por un lado, descubrir que no basta cambiar la Constitución para que cambie la realidad. Hay usos y costumbres, por un lado, y después las tareas de implementación son muy arduas. Y lo que hay que decir es que, así como le pegó a esta reforma del 2013 la ideología de algunos grupos, le pegó también el incumplimiento del gobierno federal y de los gobiernos estatales de algunas condiciones muy puntuales. Entonces, no solo fueron maestros que no se querían evaluar los que se opusieron, es que hubo maestros que se evaluaron, que se ganaron su promoción y los burlaron. Y entonces se convirtieron
en, digamos, los difusores de una visión en aquí nos engañaron, nos estamos esforzando y no logramos llegar a la meta. O sea, ves divisiones en el magisterio. Es muy grande. Entonces, hablar de los maestros, no están todos en contra, no están todos a favor. Prácticamente con cualquiera que hables que ganó su promoción a director o a supervisor a través del concurso, te va a decir, por supuesto que sí, mis padres no hubieran tenido el dinero o yo hubiera tenido que empeñar el futuro de mis hijos para comprar, acercarme, tener que besar las manos de el líder sindical para que yo tuviera una oportunidad. Ahora, me tengo que ir a corte, pero lo dejo planteado sobre la mesa, y es, a ver, a pesar de las divisiones que está señalando, una de las cuestiones que me parece que hay también consenso respecto al dictamen que puede venir en el Congreso es, incluso desde la propia sociedad civil, es retirar, quizá algo que se vio durante la implementación de la reforma, retirar la parte, digamos, punitiva de la evaluación de los exámenes de admisión y de ingreso, para que no lo sientan los maestros, como denunciaron durante mucho tiempo, como una valoración o un examen fundamentado en la sanción y el castigo. Regreso con... La educación es el mejor camino para lograr el desarrollo pleno de los mexicanos. Cuando nació Mexicanos Primero, nos propusimos poner a la educación en primer lugar. Muchos nos dijeron que estábamos locos, pero no les hicimos caso. Tras 10 años, ya pasan muchas cosas que antes no pasaban. Veamos, hoy la Constitución no solo garantiza ir a la escuela, sino también aprender en ella. Antes no sabíamos cuántos maestros había en México. Ahora conocemos más datos sobre los maestros para apoyar y reconocer su profesión, la más importante de todas. Lo que antes se decía al oído, ahora se grita. La educación es hoy prioridad nacional. ¿Y ahora qué sigue? Lograr que todos participen en su educación, desde la primera infancia, para expresarnos en la variedad de lenguajes, para ser una sociedad justa y para aprender toda la vida. Ya cumplimos 10 años y vamos por más. Súmate y participa. Mexicanos Primero. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. La reforma educativa está al caer. Los próximos días va a circular el dictamen mientras se mantiene, por un lado, la presión de la CENTE allá en el Palacio de San Lázaro, pero también en Palacio Nacional, y también se refuerza la presión de organizaciones de la sociedad civil. Como usted podrá ver, hoy circuló, así como le acabamos de pasar este spot de Mexicanos Primero, otro en el que algunas figuras están saliendo a defender o a pronunciarse a favor de buena parte de las propuestas de la reforma. Y una de las cosas que también parecen, Alfonso Robledo, el secretario de la Comisión de Educación, una de las cosas que también, lo decíamos antes de irnos al corte, está sobre la mesa es, a ver, si se va a echar para atrás el tema de quitar el carácter punitivo, sobre todo, me corregía David, en la permanencia. Sí. O sea, hay un punto, digamos, que ahí puede haber acercamiento. No, lo ideal es que haya algún mecanismo que evalúe a los maestros en términos de poderlos hacer mejores maestros cada vez, ¿no? Que sea una especie de mejora continua de su preparación. Esto es lo que se planteó originalmente por parte de la primera reforma. En el INEE se planteaban evaluaciones para saber qué podía adolecer la preparación, la formación de los maestros según estas evaluaciones y poderlos preparar para cubrir estas deficiencias y que den mejores clases para las niñas y los niños. Se entendió todo mal y a los políticos que en ese entonces eran oposición, ahora son gobierno, se cansaron de echarle la culpa al INEE y de pintarlo como el gran satán de la educación o de los maestros. En realidad eso nunca pasó. De hecho, de los más de 100,000 maestros evaluados, apenas si fueron poco más de 400 los que fueron separados de grupo, y esto porque no tomaron las evaluaciones, no porque las evaluaciones se hayan determinado que ellos salieron mal, salieron de ninguna manera porque ni siquiera fueron a tomar la evaluación, y esto fue lo que los hizo retirarlos del sistema. A mí lo que me parece es que en todo caso que se mantenga un sistema de evaluación, por lo menos para conocer
qué podemos hacer para que los maestros sean mejores en México, debería permanecer. Que esto no esté ligado a la permanencia perfecta, pero que haya eso al menos. ¿Habría alguna forma de consenso en que sí se mantengan, digamos, que sean diagnósticos, mecanismos de evaluación? Que sea eso, sí, y que sean más bien como procesos de diagnóstico que estén más amplios, que impliquen, por ejemplo, la observación de sus pares y sobre todo que te lleven a hacer un plan de mejora con el maestro acompañado, que es muy diferente a sentir que estás ante el pelotón de fusilamiento y que entonces es solo algunas nociones que alguien definió desde una oficina para ver si en un examen de computadora de unas horas resultas bien o no. Pero podrías decir, hoy, la desaparición o no del Instituto Nacional de Evaluación ya no es un obstáculo insalvable para llegar a un consenso. Un poco sí, José. Desde el punto de vista del PAN, de Acción Nacional. En la exposición de motivos de la iniciativa del presidente de esta propuesta de reforma a la reforma educativa, no se menciona ningún argumento de fondo por qué tenga que desaparecer el INE. Simplemente es una cabeza que quiere cortar para decírsele pues a su ejército de maestros que lo apoyaron durante la campaña, aquí está, como se los prometí, ya no hay INE, pero no hay INE, pero en realidad no hay un argumento de fondo, no se mencionan, creo que son 2 renglones, lo que es enunciativo y ¿La propuesta de la oposición lo trae como la irreductible? propuesta de la oposición pues, es un irreductible, por supuesto la autonomía del INE y la misma existencia de un organismo que evalúe diferente a la SEP, pues todo el proceso educativo, sus componentes son muchos más que el maestro. Ciertamente los maestros son quizás el componente más importante, pero está la infraestructura educativa, los métodos, los planes de estudio, en fin. Es como volver a organizar las elecciones por parte de la Secretaría de Gobernación. Nosotros no queremos esta propuesta que propone el presidente, donde hay un consejo que va a revisar la evaluación, bueno, la parte de cómo estamos educativamente hablando, pero así mismo, ¿quién se puede revisar a sí mismo bien? Además, con una persona que responde directamente al secretario de Educación. Eso sería un irreductible de la oposición. Desde la sociedad civil, ¿lo ves también como un irreductible? ¿O cuáles otras serían? Digamos, ustedes le han dicho a Morena en el Congreso, oye, si no es con esto, la verdad es que se desvirtúa y esto ya no jala. Nosotros también, órgano constitucional autónomo, no nos importa si se llama INE o de otra manera, pero efectivamente que tenga garantizada la autonomía y que el secretario de Educación no pueda nombrar y remover libremente a sus componentes para que tengan esa independencia y que el enfoque de la evaluación sea integral para el diagnóstico, para la mejora. Ese es irreductible. Otro irreductible es que se conserven los procesos de ingreso y de promoción que sean imparciales, que no estén manejados por las secciones sindicales y que todo mundo tenga la oportunidad de ingresar al servicio y que no tenga que pagar, no tenga que cruzar por obediencia, no tenga que cruzar por el marchómetro que le ponen algunos grupos de la coordinadora a sus maestros para entonces permitirles la entrada al servicio. Y otro de los irreductibles es educación inicial sí o sí, autonomía universitaria, que todo el mundo dice fue un error de dedo, pues igual hay muchos dedos, entonces mejor que estemos todos de acuerdo y parece que en eso ya ha habido una importante convergencia. Un último punto en donde no hay tanta convergencia es la insistencia que hemos hecho y por eso la campaña que arrancamos hoy sobre el tema del aprendizaje. La visión en el texto que manda el presidente es una de acceso, de inscripción a los servicios, pero no el del aprendizaje, que no se trata de introducir montones, poblaciones, cientos de miles de chicos a edificios, se trata de que aprendan. O sea, lo que me estás hablando un poco de usted, se atiende más bien al contenido, a la calidad del contenido, pero sobre todo al proceso mismo, al desarrollo de habilidades. Como derecho. Como el derecho a la educación no es entrar a la escuela, a inscribirse y tener un cupo ahí. Hay una diferencia con la propuesta del presidente. Es una propuesta Estamos de acuerdo muy en fuerte. eso. Pero sin embargo, para todas nuestras amigas maestras y maestros, que quede muy claro que nosotros estamos ya en el entendido que no tiene por qué la evaluación estar ligada a la permanencia, estamos de acuerdo en eso. Que sea una parte donde nosotros también estamos ya asumiendo que no tuvo por qué pasar así, no tuvo por qué confundirse el concepto de la evaluación al proceso de toda la educación en México. Pero
pues sí tenemos que mantener una medición de cómo vamos avanzando contra nosotros mismos como mexicanos en nivel generacional, qué tan mejor sabemos y dominamos las matemáticas, la lectura, el español respecto a mexicanos de otras generaciones y cómo lo estamos haciendo frente a nuestros socios comerciales y los países con los que competimos diario. Bueno, ahí está sobre la mesa cuáles son los principales puntos de diferencia con la propuesta del gobierno y las coincidencias de la sociedad civil y el bloque opositor en la iniciativa que presentaron recientemente, y ya vimos cuáles son algunos de los irreductibles en la negociación de la reforma educativa por parte de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil. Y la pregunta es si podremos llegar a ver un consenso como el que ocurrió con la Guardia Nacional. Y ahí hay un punto importante, las demandas de la CENTE, y hasta donde tenemos entendido, otro de los puntos importantes, David, Alfonso, es el tema de la adscripción de los trabajadores de la educación al artículo 123 constitucional y la previsión sobre el reparto de plazas del artículo 3 constitucional. Ese también es un irreductible, de ellos, y si es un irreductible de la CENTE, ¿es transitable? ¿Crees que pueda ser transitable o impediría el consenso al que nos estamos refiriendo? Sí. Yo creo, entonces respondiendo rápido, sí hay una gran convergencia, creo, en este Parlamento abierto y en este intercambiarse de opiniones. Se ve que frecuentemente hemos usado términos distintos para las mismas realidades y creo que hay un buen núcleo de consenso que hay entre Morena y los legisladores de oposición. O sea, sí lo ves. Sí eso. lo veo, sí lo veo. Y después, en el caso de la coordinadora, efectivamente, algunos de sus voceros han insistido en que lo importante es regresar al capítulo B, como le dicen, del artículo 123, en el que, pensado más bien para trabajadores manuales, en el que el sindicato único propone a la mitad de las plazas y la autoridad propone la otra mitad. Se supone que después una comisión mixta. Pero a ver, lo define. eso queda abrogado en la reforma del tercero que se hizo en el Pacto por México. En el 2013, claro, en el 2013 queda claro que son servidores del Estado, servidores públicos con un régimen especial porque son resguardo de un derecho de los niños. Sí. Esa parte que no ha sido suficientemente explicada y comprendida impide que tú trates igual a esto como a los trabajadores de Pemex que están en una plataforma. A ver, pero se mantuvieron en el 123. Están en el 123, bajo la protección, el régimen especial del 123. Porque sobre ello nada más pueden legislar los diputados, es la atribución de los diputados. En el 73 viene como atribución única de los diputados legislar sobre este régimen especial laboral de los maestros, donde no están necesariamente en ese supuesto de los trabajadores de Pemex. Sí. No había escuchado esto de tener esta demanda dentro de la propuesta, pues nosotros estamos adecuando pues una propuesta legislativa simplemente, pero seguramente las demandas de la CENTE son bien conocidas y son directamente al gobierno federal. A ver, quizás. pero Ahora, yo creo que sienten eso en términos del consenso? Son transitables. Sí es transitable. Yo creo que las generaciones jóvenes, líderes de la coordinadora, son normalistas, no son hijos de maestros que heredaron su plaza. A veces ellos mismos sufrieron que los hijos de maestros que no habían estudiado para maestros y eran mariachis y taxistas, literal, esto sé de qué hablo, les impedían a ellos normalistas llegar a las plazas. Entonces están conscientes que tener un sistema universal nos ayuda a todos y que esto de mitad y mitad de las plazas siempre es una trampa porque las dos partes involucradas se van a sentir burladas porque va a haber la tentación de la autoridad imponer líderes sindicales y de los líderes sindicales imponer secretarios de educación. Y esa es la historia de los 35 años hacia atrás. Entonces, creo que es transitable si los líderes de la coordinadora, especialmente los más jóvenes, logran convencer a sus compañeros que el aprecio social que tanto requieren, y en eso tienen razón, lo van a tener por ser profesionales de la educación y no por ser una central obrera del siglo XIX que se está peleando a cuentachiles por algo que con un asunto más bien más administrativo es decir, y laboral. Pelea que te paguen súper bien y en eso es una vergüenza lo que les pagamos a los maestros, pero no esto de yo voy a proponer a alguien para la plaza, ¿con qué méritos? Si ya tenemos un sistema
con rasgos objetivos, pues ciñámonos a eso y a todo mundo, incluso les resuelve un problema práctico, porque a cada líder sindical le van a llegar 30 de sus amigos a decir, oye, pon a mi hijo, mi amante, el primo, y ¿no? Mejor tener un sistema ordenado y universal. ¿Creen que si se impusiera, digamos, esta pretensión de regresar al 123 tal como estaba antes de la reforma educativa por parte de la coordinadora, el bloque opositor resistiría las presiones? Bueno, tenemos que aclarar que... Porque, ojo, en la Cámara de Diputados el bloque opositor no ha funcionado. No, pues no tenemos los números. Pues es que somos apenas... Como sí, en el Senado. Ya Morena tiene las 2/3 partes. Esto no pasa en el Senado, ¿sí? No es que Monreal sea el gran democrata conciliador, sino que no le alcanzaron los votos para completar. Dices, con la salida de los, entonces de los 8 periodistas. Lo que sí está sucediendo, esta parte del 123 no viene reflejada en la reforma, no sé, puede pasar. Pero hoy por hoy no viene. Lo que sí estamos recibiendo es una muy grata apertura de la gente de Morena, de la presidenta Adela Piña y del personal del CEP, que van a tratar de conciliar lo que nosotros tenemos como irrenunciables con lo que ellos tienen como irrenunciables. Y va saliendo, va caminando, estamos transitando en muchos de los temas. Recordemos que ellos dijeron de la reforma educativa no va a quedar ni una coma. Y hoy por hoy, yo lo percibo así, ya van más de 2 o 3 párrafos. O sea, ya le han estado redactando y cambiando la estructura. Sí. Y esto de las audiencias a partir del Parlamento Abierto también generó buenos comentarios entre la comisión y están siendo aceptados. Me parece algo muy razonable. No sucedió así en la Guardia Nacional en Cámara de Diputados. Aquí dijeron, aquí va militar y se acabó. Nos la regresaron ya corregida del Senado. Espero que... Ya, ahí sí, sin ninguna coma. Ya salió, salió fast track, vámonos. Pero se está quitando, yo creo que en esta parte de la educación hay un avance democrático, porque se le está quitando, digamos, ese carácter santificado a las iniciativas del presidente. No debe ser el gran legislador, para eso tenemos un cuerpo. Está muy bien que arranque una iniciativa, pero la responsabilidad de los legisladores, también los de Morena, es responder a quienes votaron por ellos, no al presidente de la República. Entonces, yo creo que en el buen entendimiento de todo mundo se pueden encontrar grandes avances en donde nadie sienta que perdió, sino que vamos ganando algo, no todo, pero que lo fundamental nos va a permitir un entendimiento para trabajar con intensidad ya en la mejora del aula. Pues la verdad es que los escuchamos y de los dos lados sentimos que hay, digamos, un ambiente bastante proactivo. Hasta ahora me están hablando, ¿no?, de actitud de apertura por parte de la mayoría de Morena en el Congreso. La sociedad civil se siente escuchada y el proceso de la reforma educativa va caminando, incluso a pesar de las partes más radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Reforma educativa está al caer. Nadie duda de la trascendencia de la reforma educativa, ni tirios ni troyanos sin duda coinciden en que va a ser muy relevante. Y por supuesto también el tema de lo que puede significar sacarlo solamente por mayoría, la mayoría de un partido en el Congreso. Los consensos tratan de avanzar, me quedé justo en ese punto y te preguntaría, desde luego que la situación del secretario de Educación no debe ser fácil. Por un lado trae a la CENTE, y por otro lado trae a la sociedad civil y trae enfrente al bloque opositor, y me imagino que ninguna gana de sacar esa reforma, digamos, en solitario. Sí, yo no creo que sea algo que podamos enviarle ahorita al secretario. Sus días debe estarse dividiendo entre atender los reclamos de la CENTE y de Morena para quitar la palabra calidad de la educación en el tercero constitucional, y muchos padres y madres de familia, muchos también actores políticos involucrados en el tema educativo que digan, ¿cómo no va a haber calidad en la educación? Simplemente la ONU la reconoce como una virtud, es una cualidad. La palabra calidad viene de cualidad, es parte de lo que debe tener inherente para mejorar el desarrollo de todo el proceso educativo, pero además, ¿cómo le vamos a hacer? Porque estamos hablando de toda la educación. Ahora la educación es desde educación inicial hasta educación superior. Cuando una universidad proponga un plan de estudios, ¿con qué criterios? Si no existe la calidad. Oye, y hasta dónde han tenido relación con el secretario de Gobernación, ¿ves hacia dónde se puede estar inclinando o qué fuerzas pueden estar hace pensando? Un gran esfuerzo por atender. Más hasta donde tú ves. Sí, ha tenido algunos buenos acercamientos con nosotros, ha tenido esa
pues esa apertura para tener inclusive parte de su tiempo cubriendo nuestros reclamos, nuestras demandas y nuestras propuestas, él personalmente. Nosotros vemos bien eso, ha funcionado hasta ahorita bien la relación con él. Siento que, sin embargo, él no deja de pensar en estos compromisos de campaña, o sea, ni siquiera compromisos para mejorar la educación, sino compromisos de campaña con los que tiene que quedar finalmente pues bien, ¿no? Y mantener entonces lo que tanto se dijo. Sí, lo que ya hemos oído, la abrogación total de la reforma educativa y el ni una coma del Congreso. Creo que ahí sí estamos lejos, de ese punto estamos lejos. De ese punto estamos lejos y eso, en acercamientos sucesivos todas las democracias parten del hecho de que no puedes mandar a tus oponentes a la luna, ¿no? Cuando alguien escoge la negación del otro, siempre se equivoca y se recae en la violencia y en el desprecio, y ahí todos perdemos. El hecho de que nos reconozcamos en que no siempre estamos de acuerdo, pero que debemos escucharnos, y en ese sentido yo también puedo dar testimonio de que el secretario Moctezuma es una persona que se esfuerza por escuchar. O sea, entonces, tú traes el mismo diagnóstico. Yo traigo organizaciones, lo que te ha tocado ver con organizaciones de la sociedad civil. Ha habido apertura y Moctezuma ha tenido la puerta abierta. Pero se puede hablar con él y está ahí para escucharlo. Entonces, y me consta cómo escucha a los de la coordinadora. Entonces, la síntesis que le toca generar está muy complicada, pero a todos nos conviene que efectivamente encontremos un camino transitable, como digo, que no sea exactamente lo que queríamos, pero que nadie sienta que lo despreciaron y lo dejaron fuera, sino que tenemos esa convergencia porque es la que nos va a dar la posibilidad de trabajar. Hay dos actores más que seguramente han estado involucrados en este proceso y que también pesan. Uno ha sido los empresarios, porque ellos han tomado esta bandera desde el sexenio pasado, y el otro, por supuesto, los organismos internacionales que han estado empujando, digo, desde las pruebas PISA de principios del siglo, el que haya una elevación de la calidad de la educación en distintos países, entre ellos México. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo sientes la presión de estos dos actores? Pues el mismo, bueno, hablando otra vez del secretario, él comentaba que la OCDE pues, nos puede decir todas las recomendaciones y diagnósticos que tengamos como país. Por algo estamos en el último lugar de todos los países integrantes de la OCDE, pero que la OCDE no es quien para decirnos a partir de ahí cómo hacerle para salir adelante. Yo creo que precisamente hay que dejarnos ayudar. La fuerza del diagnóstico de la OCDE, pero las soluciones mexicanas, y que no se metan. Y eso es lo que, pues si nos dejamos ayudar, salimos adelante más rápido. No tanto la ONU como la OCDE, como los demás organismos internacionales a los que estamos adscritos, pues finalmente lo que, para algo nos inscribimos ahí, no nada más para que nos digan cómo andamos, ¿no? En todo caso, lo que hay que pensar es cómo aprovechamos mejor todas estas experiencias de los demás países, cómo desde inclusive lugares más debajo del propio país, como México, llegaron a ser ahora pues prácticamente potencias comerciales. Pues ¿cómo lo hicieron? Pues parte de todo esto es la educación. La educación es el mejor valor que le podemos dar a toda la nación, más allá de nuestros recursos naturales, más allá de los puentes, de los trenes mayas y de las refinerías que quieran hacer. Si mejoramos la calidad de la educación en México, pues vamos a tener un país con mucho más futuro que el que hoy tenemos. ¿Cómo ves estos dos sectores? ¿Han estado presionando fuerte? Sí, y con una comprensión cada vez más clara de que esta es la principal estrategia de equidad. Es decir, tú tienes dos opciones de desarrollo, o el subsidio permanente, y entonces te la pasas dándole dinero a todos los que tengan alguna dificultad, o creas las condiciones para que se sumen a generar riqueza para sí. ¿Ese consenso entre quién? ¿Ves ese consenso en el gobierno? Porque me parece que la posición del gobierno es otra. No, ese consenso del lado de los empresarios y del lado de los organismos internacionales. Hace 20 años tú ibas a tener al Fondo Monetario Internacional en la extrema derecha e ibas a encontrar a UNICEF diciendo, oigan, no, el tema es equidad. Ahora queda clarísimo que equidad y calidad van juntas y que por un lado no tiene sentido que generes riqueza si no hay justicia y que por el otro lado no tiene sentido que seamos iguales todos en la, digamos, pobreza más vil, ¿no? Entonces, esta perspectiva es convergente. También del lado una gran madurez en los cuerpos empresariales que empezaron proponiendo cosas de veras de risa como los vouchers o soluciones simplonas que tenían que ver con una provisión del sistema muy privatizado, ¿no? Ahora cada vez se entienden que la educación pública tiene que ser el instrumento principal de la equidad y que a un país le conviene tener una educación pública muy poderosa
que no responda a las estrategias del mercado, pero que sí responda a esta visión que todos debemos conservar de que es derecho de los niños antes que de los adultos. Pero fíjate qué interesante, están hablando de que las posiciones, los principales actores más bien han entrado en caminos de moderación, de autocontención, búsqueda de consensos, justos medios, coincidencias. Y si voy a tu comisión y trato de pensar qué va a pasar el próximo martes en la dictaminación, veo que la mayor parte de los diputados, tú me dirás cuántos, están vinculados a la coordinadora. Sí, son maestros, de hecho, de la CENTE. ¿Y son maestros de la CENTE? ¿Cuántos? Pues mire, en total hay 48 maestros en Morena, que son, bueno, 48 diputados de Morena que son maestros. ¿Y en tu comisión? En mi comisión deben estar por lo menos unos 12. 12. Y la mayor parte son de la CENTE. ¿Y PAN y PRI, 2 o 3? PAN y PRI somos, en el PAN somos 4, pues ninguno es maestro, todos somos padres de familia solamente. O sea, a ver, entonces, la coordinadora controla la comisión. Claro, la presidenta Adela Piña es de la CENTE. Es decir, que... Es de la coordinadora, sí. Es de la coordinadora. Es de la coordinadora. Sí, y el secretario es el diputado Chepi, fue el líder de la sección 22 de la sección de Oaxaca. 22. O sea, que es posible que los consensos, en todo caso, se la echen a negociación perder. final lleguen al Pleno. Tenga que ser hasta que suba al Pleno el dictamen, no lo que salga de la comisión. No sé cómo vean ustedes. Y puede ser que algo que se está haciendo junto con Morena, la CEP y toda esta pues, aglomeración de propuestas hechas por la oposición se venga abajo por una actitud intransigente también de la CENTE. Esto también lo tengo Ahora, hay que prever. confiar en que el Pleno puede tener algunos contrapesos, pero también está, digamos, el último recurso del Senado, ¿no? Bueno, Ahí, claro.